Ahora vamos a tener una lectura bíblica para prepararnos para el mensaje de esta tarde. Y se encuentra en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de nuestro Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. De esta manera vamos a darle el lugar al presbítero Elías Gómez García, al pastor de esta iglesia, para la predicación de esta tarde, titulada Afírmese en la palabra. Es la continuación del mensaje de la mañana. Afírmese en la palabra. Es el tema que daremos continuidad, hermanos, en esta tarde, confiando que el favor y la gracia del Señor es con cada uno de ustedes. Y si así no lo fuera verdad, confiamos que si usted busca a Dios, dice la Escritura, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así lo expresa el libro de Jeremías 29:13. Y bueno, instamos nuevamente a lo que ya Pablo ha estado llevando a Timoteo, a afirmarse en la palabra. Afirmarse en la palabra, tal y cual lo va a expresar la Escritura, ¿verdad? Porque es una situación bastante delicada, alarmante, la manera en cómo los hombres, sin Dios, ahora sí que sin buscar agradar a Dios, viven para sí mismos, llenos de sí mismos. Y prácticamente, ¿verdad?, no se tocan el corazón para hacer lo malo. Y en este caso, el texto de la Escritura nos lleva a que verdaderamente nuestros actos reflejen la gracia, el favor y el amor de Dios como tal. Ya ha instado el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole que debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres. Y aquí se nos da 18, algunos dicen son 19 características de aquello que habrá y reflejará y se harán de manifiesto los hombres que verdaderamente no aman a Dios. Y Dios les es un estorbo para vivir y hacer cuanto sus corazones y sus mentes torcidas a veces les dicte. Mas el texto de la Escritura va a llevarnos hacia este acto reflexivo. ¿Qué reflejan mis actos? ¿Qué reflejan mis actos? Tanto en el libro de Efesios 5:15 como en el libro de Colosenses 4:5, el apóstol Pablo instó a la iglesia a tomar conciencia en la manera en que vivía y se mostraba en la vida y ante las personas que no habían creído el Evangelio en el Señor Jesucristo. Y doy lectura a estos dos pasajes bíblicos. El primero, Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el libro de Colosenses 4:5 dice,
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y acá reafirma el punto: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, en este pasaje de la Escritura, nos habla de hombres que aparentan una vida piadosa, pero que la desmienten por su conducta. Es en esta 2 Timoteo 3:5 donde la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Sí. Y en el libro de Tito 1:16, Pablo lo expresó así en relación al carácter y a la vida en que llevaban los de Creta, a quienes se les conocerá los cretenses. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y es sorprendente la manera como Pablo lo expresa, ¿verdad? Son profesantes, tienen apariencia de piedad como tal. Ahora, aquí nos habla de carácter, y este carácter y a la vez de prácticas de los hombres sin Dios, sus acciones y sus resultados. Este texto prosigue diciendo en los versos 6 al 9: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquellos. Aquí encontramos toda una descripción, una caracterización de los hombres sin Dios, o que simplemente tienen un conocimiento muy superficial de lo que Dios es y de lo que Dios espera del hombre. Estas descripciones no solamente son exclusivas de esta segunda carta de Timoteo. En otro momento el apóstol Pablo, de igual manera, dentro de sus mismas cartas, ratificó, ¿verdad?, el carácter impío, contrastando, ¿verdad?, el carácter pío de aquellos que verdaderamente han rendido su vida y llevan una vida en Cristo. En su primera carta como tal, escrita a Timoteo en su capítulo 1, versos 9 y 10, hablando, ¿verdad?, que en cuanto a la práctica de la ley de Dios. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y va a hacer esta descripción. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Esto dice es según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En el evangelio viene a marcar una distinción, una diferencia entre el corazón que ha sido regenerado, transformado, cambiado, la mente renovada y el ser, ¿verdad?, verdaderamente santificado por el Espíritu Santo. Muchos han salido de esa clase de vida y el texto lo va a señalar, ¿verdad?, categóricamente en 1 Corintios 6, 9 y 10, también aludiendo al carácter de los hombres. ¿No sabéis que los injustos, 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se engañen. Haciéndole ver, si vives de esta manera, no te engañes, tú no eres creyente verdaderamente en Cristo. No basta autoproclamarse cristiano
o de expresarlo simplemente si verdaderamente nuestros actos no reflejan nuestras creencias. Y así lo expresa: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no es la única forma o la única ocasión. En el libro de Gálatas, capítulo número 5, se va a reiterar también una lista de acciones reprobadas y que reprueban al hombre si quiere aspirar una vida con Dios en la eternidad. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si vamos a hablar como tal, ¿verdad?, de aquellos que le han dado la espalda al Señor y que han rechazado su verdad, que han cambiado su gloria por algo terrenal, el libro de Romanos 1 alude a la culpabilidad del hombre. Entonces el hombre no es justo por sí solo, necesita de la justicia de Cristo, porque la Biblia así lo presenta. Jesucristo el justo murió por nosotros los injustos, y solamente confiando en Él, el hombre verdaderamente puede tener paz y justicia delante de Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí va a ser Pablo muy puntual en relación a la culpabilidad del hombre, porque pareciera ser verdad que pues yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, pero honras, glorificas a Dios en tu mente y en tu corazón. Necesitamos evaluar nuestra verdadera condición, no lo que yo pienso, lo que los demás dicen. Cómo estoy verdaderamente delante de Dios, porque el único juez que conoce nuestro corazón y nuestras vidas y de verdaderamente, ¿verdad?, sabe si estamos en buena relación con Él, en una verdadera relación con Él, es Dios mismo. Ahora, a quienes han persistido en vivir a como ellos quieren, a como ellos se les da la idea, como el salmista lo diría en el Salmo 14:1, como el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Ahí demuestra su carácter, ¿verdad?, corrompido y pervertido como tal. Así que en los versos 28 al 32 de este capítulo 1 de Romanos se nos dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que la practican. Ahora, ahora sí que es una mención de cómo el texto, este mismo autor, el apóstol Pablo, ha estado remarcando esta condición caída del hombre, que necesita restauración, renovación, transformación por la acción de Jesucristo, ¿verdad?, quien es el que sacó a la luz, ¿verdad?, la vida y la inmortalidad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia así marca esa distinción, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si queremos hablar de nombres, en esta segunda carta a Timoteo, de igual forma Pablo da algunos nombres de personas que ya sean que hayan renunciado a una vida en Dios o bien se opongan a esta.
Aquí en el capítulo 1, verso 15 de 2 Timoteo nos habla de dos nombres, Figelo y Hermógenes. No es muy común escuchar estos nombres hoy día, pero aquí están escritos. Figelo y Hermógenes se considera como desertores aquellos que se distanciaron del apóstol Pablo. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Me abandonaron, dice el texto. Se desviaron de la verdad, como fue Himeneo y Fileto. Capítulo 2, versos 17 y 18. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Y dentro del texto comprendido, 2 Timoteo 3, expresamente el verso 8, se cita a Janes y a Jambres, a los cuales se les compara o se relaciona con aquellos que se resisten a la verdad o resisten la verdad. Verso número 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Y aquí se aclara en qué aspecto. También estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y bien, también se cita otro personaje llamado Demas, capítulo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Se ha vuelto atrás Demas. Y Alejandro, el caldelero, quien se opone o se opuso tanto a Pablo y a la predicación de Pablo. 4:14. Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le recomienda a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Guárdate de él porque se ha opuesto a nuestras palabras. Así que este relato de la palabra de nuestro Dios en esta segunda carta de Timoteo nos presenta las características, pero también nos da las acciones y lo que muchos han hecho, ¿verdad?, para oponerse al Evangelio, resistir a la verdad, resistir a los hombres de la verdad y oponerse a Dios y a su obrar. ¿Sí? Esto indica que la maldad, en lugar de bajar los índices, como se ha buscado a través, ¿verdad?, quizás de muchas acciones, a contrarrestar la maldad, la desigualdad, la injusticia, la corrupción y todo ello, ¿verdad? Pero sabemos que no basta con palabras, se requiere en este sentido la acción de Dios a través de su Evangelio Santo, la intervención de Dios a través del poderoso obrar redentivo de nuestro Señor Jesucristo, quien verdaderamente, ¿verdad?, atiende al problema en raíz, que es nuestra condición caída, nuestra condición en pecado. Cristo, su sangre preciosa, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. El nombre de Jesús significa esto. Y le pondrás por nombre Jesús, según Mateo 1:25, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así lo ratificó Juan el Bautista. Juan el Bautista cuando vio venir a Jesús, y se nos narra en el Evangelio de Juan 1:29, cuando vio venir a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pecado del mundo nos habla que la maldad sigue latente y presente en nuestros días. La maldad no se ha ido. Y las intenciones del corazón y del pensamiento que no se somete a Dios es solo de continuo al mal. La maldad, por lo tanto, el Señor Jesucristo lo predijo que la maldad seguiría en este mundo. Y es el libro de Mateo 24:12, donde la Escritura nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Pero a pesar de que la maldad esté allí latente, ¿verdad? Y muchos quieran decir, es difícil vivir a lo que Dios manda, porque pues la gente, si uno se deja, tiene malos conceptos, entiende que uno es un cobarde, o hay otras palabras por allí, ¿verdad? Pareciera ser que ni las manos metes, que puedan hacer y deshacer. Bueno, a pesar de ello, ¿verdad? El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 4, versos 7 y 8 nos dijo: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Sí, pero es necesario, el amor de muchos se enfriará, pero Pedro nos insta, ¿verdad?, a la luz de lo que Jesús enseñó, el principio del amor: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? De verdad que hay mucha gente que sí hace mucho daño, no solo con lo que dice, sino con lo que hace. Y a veces con las metas que tienen en la vida, de como pareciera ser hacerle la vida imposible a otros. Mas la Escritura nos dice: tened ferviente amor. Hay que mantenernos en el amor de Dios. De lo contrario, el odio toma lugar, posesión y control de la mente, del corazón y de la acción. Y empezamos a odiarnos, y sabemos bien qué es lo que trae el odio. El odio trae rencilla, pleito, disensiones, hasta distanciamientos, salvajismo, violencia, y puede llevar al hombre hasta quitarle la vida a otro. Pero no es lo que el Señor espera de sus hijos. Lo que caracteriza a los hombres entonces, sin una relación verdadera o sin una relación correcta con Dios, es la misma maldad, la cual en vez de ir a la baja, ha ido aumentando en intensidad, lo cual es alarmante, ya que esta corrupción es abarcadora. No solo tiene que ver con hombres y mujeres, y en este caso aludiendo que esto integra, ¿verdad?, jóvenes, adolescentes, niños también. Es abarcadora sin distingo de edades como tal. Porque el mismo texto en el cual estamos, ¿verdad?, 2 Timoteo 3, señala que estos hombres amadores de sí mismos, luego señala en el versículo número 6, de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, esto se generaliza, la corrupción, la perversión y la maldad. Y la mente retorcida, no podemos decir simple en el sentido generalizar a la humanidad, integrando a hombres y mujeres y quienes la integramos. Por eso necesitamos el poder transformador y renovador de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y por la obra santificadora del Espíritu Santo. Podemos encontrar entonces a personas dentro de este rubro, estas caracterizaciones que se nos han descrito de los versos 2 al verso 5, podemos hablar de que dentro de estas personas, muchas de ellas no son ajenas a la religión. Profesan una religión, tienen una tradición religiosa. Probablemente, ¿verdad?, hasta vistan religiosamente. Pero el texto nos dice que simplemente tienen apariencia de piedad, pero la niegan o niegan la eficacia de esta. Con apariencia de piedad, pero sin contenido alguno. Con una religión, pero sin una realidad vivencial. Es el libro de Santiago, capítulo número 1, versos 26 y 27, donde se nos hace esta aclaración. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.
guardarse sin mancha del mundo. En ese sentido, ¿verdad? Estar dispuesto a amar a Dios y amar al prójimo. Y seguir asiduamente la palabra establecida por el Señor. Esta realidad de la palabra se nos menciona, ¿verdad? Que estos hombres, a quienes alude segunda Timoteo 3, son amadores, pero no aman al prójimo. Dice el texto, son amadores de sí mismo. Son ávaros y catalogándose como amadores del dinero. Y no son amadores de Dios, dice el texto, son amadores de los deleites, verso 4, más que de Dios. Hay un pensamiento que expresa lo siguiente. Hay 3 existencias en el universo: Dios, las personas y las cosas. Y hay una nota en base a ello. La existencia de Dios es para ser adorado. La existencia de las personas es para que sean amadas. Y la existencia de las cosas es para que sean usadas. Esa es una perspectiva correcta. Pero una perspectiva distorsionada, el orden de prioridades y las acciones cambian. Si la vida no está en Dios, el hombre se adora a sí mismo. Es Dios para sí mismo. Y cambia el orden de prioridades, porque se adora a sí mismo, ama las cosas y usa a las personas. Se adora a sí mismo, ama las cosas y usa a las personas. Las cosas deberían de ser usadas y no amadas. Las personas deberían de ser amadas y no usadas. Pero fuera de la perspectiva bíblica y correcta de lo que la Escritura establece, el hombre cambia el orden de sus prioridades y la escala de valores con las cuales viven es muy diferente a lo que Dios espera de la humanidad. Al grado, ¿verdad?, que en primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versos 9 y 10, ya Pablo anticipó lo siguiente. Desde el verso 8, 1 Timoteo 6, 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, esto es lo que a muchos le ha acontecido. Podemos pensar, esto no me va a acontecer a mí. Y no va a acontecer a mí porque yo no soy como lo que la Escritura allí señala. Sí. Bueno, no estamos haciendo un juicio. Dios conoce los corazones y los pensamientos. Dios discierne las intenciones del corazón y de los pensamientos. Pero bueno, ¿qué hacer entonces? ¿Practicar el ostracismo? En ese sentido, aislarnos, replegarnos, recluirnos de los escenarios sociales. Esa era la intención del apóstol Pablo al decirle, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres de este tipo de características. ¿Qué hacer entonces? Bueno, a la luz de la Escritura no es la intención del apóstol Pablo que Timoteo se aísle. Ante bien le dice, procura venir pronto a verme. Tiene que vivir en la sociedad. Recordemos que Jesús mismo anticipó que el creyente es luz, la luz del mundo y es la sal de esta tierra. Jesús mismo dijo que enviaría a los suyos, a sus apóstoles, como ovejas en medio de lobos, dándole la instrucción de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pablo también en la carta de Filipenses 2:15 dijo, ¿verdad?, en el texto, que se viviera de esta manera. Filipenses 2:15.
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, es necesario que sepas estas cosas, le dijo a Timoteo. Y reiteramos, para que te afirmes en la verdad de Dios. Afírmate en la palabra, la cual te da entendimiento para la salvación que es en Cristo Jesús. Esta palabra que es inspirada por Dios y que hace perfecto, enteramente preparado para toda buena obra al hombre de Dios. Así que podemos decir, ¿verdad?, que necesitamos ser cautelosos. Necesitamos ser cautelosos. La maldad aumenta y muchas veces el amor tiende a enfriarse. O queremos ser, pues decimos, si a mí, para que no me sigan estorbando, no me sigan haciendo, pues me voy a volver uno de ellos. Y el Salmo 73, debemos a la tarea, ¿verdad?, que quizás hacer un análisis un poquito mayor, más amplio de lo que aquí hemos de citarlo. Ciertamente Dios es bueno, dice el salmista, para con Israel, para con los limpios de corazón. Ese es el antecedente que pone, porque a veces pareciera ser que Dios es injusto, como que porque le permite prosperar al malo y al bueno no le permite prosperar. O porque al malo le va bien y al bueno le va mal. Sí. Porque hay tiempos buenos para ellos y para el bueno hay tiempos malos. Y aquí hay un testimonio. Salmo 73, verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí? Porque tuve envidia de los arrogantes. Por poco rebalaron mis pasos, mis pies, dice el texto, ¿verdad? Por poco. Tenemos que ser cautelosos. No todo lo que brilla es oro. Y una era donde se enfatiza mucho la apariencia, de vivir de apariencias y no de esencias, donde la mercadotecnia, la imagen vende, pero muchas veces es simplemente apariencia, ¿verdad? Como podemos decir, religión sin realidad, apariencia sin esencia. Y Dios no quiere que vivamos así. Dios mira el corazón. Sabemos que el salmista dice, ¿verdad?, que tenemos que ser cautelosos en la manera como vivimos y actuamos. ¿Sí? De igual manera, eso de ser cautelosos nos debe llevar a examinarnos a nosotros mismos. Esto de examinarnos a nosotros mismos, hay un registro en el Salmo 139, versos 23 y 24. David diciéndole al Señor, examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corinto, que en el capítulo 13 de la segunda carta a los Corintios les dice en el verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinarnos, pero también conocer los móviles de nuestro corazón, las motivaciones, las intenciones de nuestro pensamiento. Ante la negación de Pedro, específicamente la traición de Judas, el evangelista Marcos, en el capítulo 14, versos 18 al 20 nos dice, 17 al 20, Marcos 14. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Valdría la pena seré yo? Entonces eso indica que tenemos que conocer los móviles o las motivaciones de nuestro corazón. Todo esto, ¿verdad?, es que afirmarnos como creyentes centrados, fieles y devotos.
que nos cercioramos de lo que verdaderamente reflejan nuestros actos, ¿sí? En el libro de Hechos 13, versos 6 al 8, se nos cita lo que es la predicación de Pablo en Chipre, en este caso. Allí había prácticamente un gobernante llamado Sergio Paulo, a quienes Pablo le predicaba la palabra. Dice el texto que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y aquí hay porque aparentemente, ¿verdad?, Elimas entiende y escucha la palabra, pero verdaderamente no la asimila y su vida no es transformada. Hay una descripción del apóstol Pablo hacia su persona. Hechos 13, versos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Cerciorarnos verdaderamente las motivaciones de nuestro corazón y no creer que una tradición religiosa, que porque mi familia o porque ya nací en algún recinto religioso, ya automáticamente no. Tenemos que cerciorarnos que verdaderamente estemos en Cristo, porque los únicos que son nuevas criaturas son los que están en Cristo. Los únicos que han nacido de nuevo son los que han nacido del agua y del Espíritu, como Jesús lo dijo. Los únicos que irán al cielo con el Señor para reinar con Él, ¿verdad?, por la eternidad, son aquellos que han confesado con su boca que Jesús es el Señor y han creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y sobre todo sepamos distinguir, ¿verdad?, entre lo que es un valor verdadero y es un antivalor. Hoy de todo se habla, ¿verdad? Todo es válido, dependiendo del cristal, de la óptica de uno, eso es verdad. Pero bueno, ¿hasta dónde la Escritura verdaderamente habla a nuestras vidas? Cuando la Escritura señala en esta segunda carta a Timoteo, va a decir, ¿verdad?, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Vamos a tener en mente el pensamiento o el dicho popular, que todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso. Hemos de saber distinguir qué es un valor verdadero y qué es un antivalor. Este texto habla de hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, que son ingratos, que son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tenemos que afianzar, ¿verdad?, el valor de la vida y de la familia. Tenemos que tener respeto familiar. Tenemos que aprender a tener gratitud a Dios por lo que es, por lo que hace y por lo que nos da y por lo bueno. Y ahora sí, como dirá el salmista, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Gratitud al prójimo, que indica, ¿verdad?, agradecer a los seres queridos, los hijos a los padres, las esposas a los esposos a las esposas, ¿verdad? De vivir una vida de gratitud para con otros también. No ser desagradecidos, fríos e indiferentes ante el prójimo, ante sus necesidades. Gratitud, generosidad, bondad, amor. O como lo señalábamos, ¿verdad?, que se estuvo viendo en la escuelita de verano para los niños, la gratitud, el amor, la obediencia, la humildad, el servicio como tal. Así que Dios conceda, ¿verdad?,
vivir una vida que caracteriza verdaderamente una vida en Dios, dejando toda fanfarronería, todo egoísmo, porque a muchos nos pudiera llegar a cegar el propio egoísmo, llevarnos a ser indiferentes hacia los demás, estimar más las cosas que a las mismas personas, o estimar más a los animales que una vida humana, promoviendo el aborto, o vivir solo para la satisfacción de nuestros propios fines, viviendo de manera egoísta o egocéntrica, importándonos lo que a otros le pueda pasar, como no es a mí. Entonces eso crea injusticia social, desigualdad social. Ahora sí que la explotación humana y lleva sobre todo una vida, dice de la Escritura, que hace de manifiesto corrupción de entendimiento, reprobación en cuanto a la fe, insensatez. Dios guarde nuestros corazones y nuestras vidas. Y bueno, es una de las realidades por las cuales Pablo quería que Timoteo supiera de estos tiempos, ¿verdad? Y que sabemos no están muy lejos. Hay muchas realidades sociales muy manifiestas. Hay situaciones en el mismo estado, en muchos municipios de ellos, donde siguen existiendo secuestros, injusticia, extorsión, abuso de poder, injusticias. Bueno, Dios conceda gracia y favor y extienda su mano de poder para librar a aquellos oprimidos, ¿verdad? Y nos guarde a nosotros de sumarnos a la maldad, antes bien, ¿verdad? Como la Escritura lo señala, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Dios en su gracia nos siga transformando y renovando para que sepamos, ¿verdad?, llevar una vida que a Él le agrada. Y caractericemos la vida en Dios, la vida nueva que solo en Jesús se puede obtener, que solo Él nos las da. Amén.